Este programa es presentado por Neobic Trujillo, Ojo Salud Valera, Liberty Express, Limpla, tu tintorería ecológica, Toresca Store, Computer Planet, Uniden, Unidad de Imágenes Dentales y Maxilofaciales, Venet. Gente que inspira con Katiuska González. Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Gente que Inspira. Yo soy Katiuska González y hoy estaremos conversando con un especialista en el social media, también uno de los más conocidos en redes sociales. Él es Joma Oropesa y estará acá con nosotros hablándonos de toda esa transformación. Porque les cuento que él era químico y de la nada, sí, después de un gran proceso de descubrimiento, llegó al mundo del social media. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente, Jona. Saludos, Katiuska, encantadísimo de poder compartir con ustedes. Bueno, para mí siempre es un agrado transmitir experiencias con respecto al social media marketing, que es a lo que me dedico, y poder ayudar a personas a comprender un poco cómo llevar todos estos cambios que las plataformas prácticamente nos empujan a realizar dentro de nuestro uso de ellas, y que eso establezca, por supuesto, una forma de comunicación entre marcas y usuarios de redes sociales. Jonan, tienes más de 10 años de experiencia dentro de lo que es el mundo del social media, pero antes de comenzar a hablar de eso, vamos a hablar de ese proceso de transformación, porque tú de profesión eres químico, eres profesor universitario y encuentras un camino, encuentras un proceso que te lleva al que hoy eres. Cuéntanos de ello. Bien, bueno, rápidamente para que este cuento pueda ser corto. Yo me graduó de químico en el 2010 y por supuesto comienzo a ejercer como profesor universitario en el área de bioquímica, pero bueno, por ciertas razones tuve que ya dejar de ser profesor, y más que todo económicas, y tuve que irme a la empresa porque ya no podía, lamentablemente, con los ingresos que estaba teniendo. Entonces, en la empresa, yo lo que hacía era prácticamente 10% de química y 90% de gerencia, lo cual entonces me motivó y encontré bastante entusiasmo durante todo eso en aprender de, obviamente, gerencia, administración, contabilidad, presupuesto, organización, organigramas, liderazgo de equipo, crecimiento personal, bueno, múltiples cursos, o sea, hice no sé cuántos, al final ya no los recuerdo todos, tanto en presencial como en online. Y dentro de los últimos, lo que sí recuerdo es que de los últimos cursos que yo comencé a hacer fueron el de marketing. Ahí fue entonces cuando comienzo a nutrirme un poco y hago un diplomado de marketing y posterior aquí en Valencia, y luego hago un diplomado en neuromarketing en México vía online. Entonces allí es cuando comienzo a enamorarme muchísimo más. En el primero vi cosas que tienen que ver con marketing digital, con blogging, y dije, oye, esto me gusta, esto de escribir se me va bien, y además de que lo relacionaba mucho con lo que estaba haciendo en la empresa. Luego de eso renuncio a la empresa y pues ya estoy como freelance, y comienzo ya con dos clientes que ya me conocían, que ya sabían mi forma de trabajar y me dieron la confianza, y con ellos pues pude avanzar. Un tiempo después, como yo tenía siempre mucho tiempo dando clases, dije, bueno, ¿por qué no puedo transmitirle a otros todos estos conocimientos y toda esta experiencia? Además de que después de esos dos diplomados que te nombré, yo me formé hacia el lado de España, porque yo personalmente no tenía mucha empatía por las personas que trabajaban con marketing digital aquí en Venezuela, porque aquí creció mucho desde la farándula y no desde la estrategia, y eso no empatizaba conmigo. Yo siempre he sido mucho más estratégico desde que me dediqué estrictamente a esta parte. Entonces me fui hacia España, donde era mucho más estrategia, era mucho más denso, había que aprender mucho más de marketing, y eso me dio un background excelente. Comienzo a nutrir mi cartera de clientes, comienzo a dar los cursos, posterior, un tiempo después,
y allí me asocio con los mismos chicos estudiantes porque sabemos que las personas que son centennials, es decir, los que tienen 18 cercanos a esa edad, se afilian mucho más a este tipo de cosas. Logré entonces hacer una sociedad con ellos y comenzamos una agencia de marketing digital y pues de allí he atendido distintos tipos de clientes, he estado con empresas grandes, empresas pequeñas, dando conferencias y bueno, hoy en día que estoy aquí contigo, gracias a esta invitación. Gracias a ti por aceptarla. Es la segunda vez que te tenemos en Gente que Inspira. La primera vez fue en Gente que Inspira Radio, ahora acá en la televisión. Y rescato eso que me comentabas sobre todas las disciplinas que están dentro de lo que es el mundo de la gerencia, y sobre ella vamos a hablar al regreso de este corte. Y por supuesto, pues ese trabajo en equipo que en principio realizaste con quienes fueron tus propios alumnos y que bueno, ahora entonces están contigo de alguna manera dentro de la agencia. Conversaba sobre precisamente esos elementos de gerencia. Uno de los que te encanta es el saber manejar todo lo que es la parte emocional, inteligencia emocional, como bien lo decía Goleman. Cuéntame, ¿cuáles son esas herramientas fundamentales que debe tener un emprendedor, por lo menos 3, para poder manejar la inteligencia emocional? Mira, esto es algo que las personas no entienden de primera mano. La mayoría creen que el crecimiento personal es, bueno, se hizo un negocio ciertamente en los últimos años, podemos hablar de los últimos 40 años, entre 30 y 40 años, el crecimiento personal se volvió un negocio bastante rentable. Porque lamentablemente estamos en una sociedad que está muy confluida en que todos hagamos cosas ya prácticamente preestablecidas, y cuando nosotros vemos que nuestra vida no se puede regir por esos sistemas, nos comenzamos a sentir mal con nosotros mismos y por supuesto con el entorno donde nos desarrollamos. Cuando yo comencé a investigar con lo que tenía que hacer, por ejemplo en el área de liderazgo, me encuentro con una serie de elementos que no conocía, que no eran parte de mi vida. Tener que entender a las personas y cómo desarrollan sus acciones es un área bastante, podemos decir, compleja. Es un área que todavía se estudia. La neurociencia, psicología, neurología, todas esas áreas se encuentran todavía estudiando campos enteros de resultados con respecto al funcionamiento del cerebro y de la mente. Sin embargo, han habido una serie de personas que de forma empírica han podido desarrollar teorías que algunos podemos poner en práctica y otros no. Pero Daniel Goleman, que lo mencionas anteriormente, no solamente es un psicólogo excelente, sino también un maravilloso investigador, y él logró compaginar resultados de distintas áreas de neurología, neurociencia, psicología, budismo, meditación, mindfulness, todo eso, y complementarlo en algo que sería la revolución de la inteligencia. Veníamos acostumbrados a que la inteligencia tenía que ver con conocimientos, con pues abarcar conocimiento. Es decir, cuando tú vas a la escuela, un niño que se aprende todas las respuestas o un joven que tiene todas las respuestas y saca una nota apreciable es un niño inteligente. Eso es un error y puedo decir que prácticamente nos han hecho un daño enorme, porque nos hemos acostumbrado a que es la única forma de inteligencia que tenemos. Y pareciera que las otras cosas que existen dentro del universo del comportamiento humano no son trabajar como inteligencia, como por ejemplo la música, artes plásticas, la comunicación en oratoria, la persuasión, el dibujo, la inteligencia abstracta. Todas esas formas son inteligencias y todas las tenemos, algunos las desarrollamos más que otros. Entonces, poder establecer, primero conocerte, es lo que debes hacer, conocerte, cuáles son esos talentos, cuáles son esas áreas, porque no vamos a hablar de que es que tienes que ser estrictamente de matemática, ingeniería y solo, no. Vamos a hablar de que puedes ser bueno en matemática, que puedes ser bueno con la música y puedes ser bueno en artes plásticas, o puedes ser bueno organizando, puedes ser bueno con inteligencia abstracta y distintas formas. Entonces, esto a lo que nos lleva
es que primero nos conozcamos, eso es importante. La mayoría de los empleados entre finales de los 90 y principios del 2000 se frustraron porque no estaban donde querían, y eso era porque no se conocían a sí mismos. Lo segundo después de eso es entender que nada de lo que está en el pasado necesariamente tiene que moldear nuestro presente, si sabemos soltarlo. Una de las grandes cosas que Daniel Goleman enseña es la autoconciencia. El poder reconocer que cualquier cosa que me haya pasado, yo la puedo regular. No quiere decir que la pase por alto, no quiere decir que no haya generado algún cambio, algún estigma o algo por el estilo, pero puedo soltar eso y construir un presente más en paz, más de lo que yo debo, de la forma en la que yo quiero estar. Y por último, después de todo eso, es que no intentemos que los cambios ocurran de un momento a otro. La mayoría de nosotros comienza a ver estas cosas del cambio, del crecimiento personal a los 25 y con suerte. La mayoría de los que conozco lo vieron después de los 30 años. Quiere decir que tuviste 30 años alimentando todo eso. Entonces, deja que poco a poco esas cosas vayan cambiando para que tengas una mejor perspectiva y, por supuesto, vida profesional, emocional, van a crecer y mejorar muchísimo. Muy cierto todo lo que dices, además vivido en experiencia propia. Con esto nos vamos a un corte, a nuestro primer corte acá en Gente que Inspira, y regresamos con mucho más de nuestro programa del día de hoy. Katiuska González se viste en Provilis, accesorios y boutique.